medida que van entrando. Buenísimo. Hola, hola Martín, qué lindo ver caras conocidas y caras desconocidas también. Hola Majo, qué lindo verte. Por cuadritos, viste que una se identifica así. Claudia ya está aquí, enseguida la voy a presentar institucional y formalmente, pero mientras tanto te cuento, Claudia, que aquí hay muchas personas que integran la Secretaría y muchas otras personas que no, algunas que son militantes como Majo Bernasconi del territorio y de los históricas militantes de los feminismos, y muchas otras compañeras que vienen trabajando estos temas, y supongo que también habrá gente que se interesó al ver. La tenemos a Janina Boveri, que es periodista local del distrito de La Matanza. Ahí voy viendo algunos nombres que identifico. Me parece que siempre generar espacios de reflexión sobre los temas que tienen que ver con las agendas de los feminismos habla de cómo avanzamos con esta agenda, tanto que da lugar a una variopinta cantidad de charlas, conversaciones, conversatorios y reflexiones. Hola, muy buenas tardes, Jessica, ¿cómo estás? Yo les voy a leer para ir avanzando con la presentación, porque lo que más nos interesa, por supuesto, es escuchar a la doctora Hasan Begovic. Quiero decir que Claudia es una persona con la que he tenido el honor de compartir desde hace muchos años paneles. Creo que además nos conocimos así en un panel hace mucho tiempo en La Plata con Soledad García Muñoz. Sí, ¿verdad? Es así. Así es. Cuando ella todavía estaba en el Instituto de Derechos Humanos. Y ya entonces, estoy hablando de hace muchos años, Claudia, la doctora Hasan Begovic, señalaba cómo todos aquellos temas referidos a lo económico, a lo financiero, a los dineros, no estaban suficientemente considerados todavía como un ejercicio grave de las violencias sobre mujeres y disidencias sexuales, pero particularmente sobre mujeres y especialísimamente sobre mujeres madres. Desde entonces la he seguido a Claudia, la sigo, trato de escucharla cuando da alguna charla, y siempre es interesante ir abriendo nuestra propia cabeza para entender cómo una misma es parte de un sistema en el cual hay un ideario donde el dinero está asociado a lo ambicioso, y lo ambicioso nunca debería, según dicen las buenas almas, estar asociado a las mujeres. Así que me parece que empezar a desanudar ese brollo y esa mentira del patriarcado es fundamental para poder conseguir la autonomía y la libertad, que de eso habla Claudia en su título. Claudia obtuvo su PhD, doctorado en políticas sociales en la Universidad de Canterbury, en Gran Bretaña, su máster in Women and Development, maestría de Mujer y Desarrollo en los Países Bajos. Es abogada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y además se formó como investigadora en crímenes de género y sexuales, como crímenes internacionales, en violencia de género y protocolo. Se formó también en violencia de género y protocolo latinoamericano de investigación de femicidios, es mediadora de la Escuela de Mediación, es profesora universitaria, realizó posgrados con becas que ganó por concurso, financiadas entre otros por los gobiernos de los Países Bajos, de Alemania, ANU Women, Cooperación Española y universidades británicas. Sus áreas de experiencia son las políticas públicas en materia de género, igualdad de género, violencia de género, derechos humanos, jurisprudencia feminista, movimientos sociales y feministas, derechos sexuales y reproductivos de América Latina, y por supuesto tiene una gran experiencia como activista en el movimiento de derechos humanos de Argentina y ONG feministas de Argentina y Europa. Realiza consultorías internacionales y nacionales, integra el roster de consultoras de ONU Mujeres de América Latina y el Caribe, es prosecretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la OVD, Oficina de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica. Desde 1999 ejerce la docencia universitaria e integra redes de investigación y asociaciones de la sociedad civil, y tiene
cantidad muy interesante y nutritiva de publicaciones que van a estar disponibles en www.claudiaazambegovic.com. Todo esto ustedes lo van a tener disponible. Vieron que tuvieron que autorizar para que se grabe esta charla, la vamos a desgrabar, va a estar colgada en nuestra página y van a tener la posibilidad de linkear directamente a la página de la doctora para aquellas cuestiones que les interese particularmente buscar. Por otro lado, nos organizamos, les pido a todas que cierren, que se muteen, que cierren los micrófonos para que no haya circulación de ruidos. Y por supuesto va a haber sobre el final, la doctora va a exponer, teniendo en cuenta además una serie de preguntas y de temas de preocupación que se hicieron en los formularios de inscripción. Y las preguntas se van a hacer ordenadamente al final. Barbie va a ocuparse de tomar nota de aquellas preguntas que queden escritas en el chat o que se vayan escribiendo, y lo que sí les pedimos es que vayamos a las preguntas más generales y no a los temas muy particulares que siempre son más difíciles de contestar y de resolver. Por supuesto, todas sabemos cuando nos encontramos en estas reuniones que quienes tienen una dificultad, una problemática personal, este es un espacio para hacer catarsis, pero con el Zoom es mucho más complicado que si estuviéramos presencialmente, y nos vamos a tener a la puntualidad, así que 4:30 en punto, es decir, 1 hora y media, vamos a dar por terminada la actividad. Les vuelvo a decir, se va a grabar, quedan a disposición, por supuesto, los datos de la Secretaría, por si alguien que no pertenezca a la Secretaría necesita volver a comunicarse o necesita trasladarle alguna consulta en particular a la doctora. Y una vez más, Claudia, agradeciéndote muchísimo este tiempo en el que podemos juntas seguir construyendo conocimientos, pero sobre todo, y en lo personal me involucro, destruyendo, porque a veces para poder construir hay que primero destruir lo que está haciendo sombras, nuestras propias ideas acerca de cómo se mete todo aquello que gira simbólicamente alrededor del dinero en la vida de las mujeres, del amor romántico y de las disidencias. Bienvenida, doctora Claudia Azambegovic. Muchas gracias Liliana, es un honor para mí que me hayas invitado. Me encanta que estés en el cargo que estás, porque eso permite avanzar los derechos de las mujeres, y toda la actividad que desplegás es una muestra clara de ello. Una sola acotación: no estoy más en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, porque parecía como que estoy actualmente allí, y no, trabajo en forma independiente. Dicho esto, me gustaría compartir pantalla. ¿Sí? ¿Puedo compartirla ahora? Sí, tengo un PowerPoint que puede tal vez ayudar bueno, a organizar la presentación de forma que sea un poco más entretenida. Como bien dijo Liliana, ustedes hicieron, al completar los formularios, contestaron unas preguntas que a mí me permitieron focalizar en ciertos puntos esta presentación. La violencia económica, que es, bueno, con lo que he armado el contenido de la presentación. Este contenido, que abordaré, espero hasta las 4:10, para que el resto del tiempo quede para contestar las preguntas que ustedes me hagan. Tengo que sí o sí hablar de ideas ejes o ideas centrales que atraviesan todas las formas de violencia, pero fundamentalmente la violencia económico-patrimonial hacia las mujeres, y algunas de las cuales ya habló Liliana. Voy a profundizar en primer lugar en la violencia, luego de mencionar algunas
formas de violencia económico-patrimonial, vamos a profundizar en una específica que la han marcado casi la mitad de las personas que se han inscrito y que tienen hijos e hijas menores a cargo, que es el no pago de cuota alimentaria. Se inscribieron 80 personas, 2 de las mismas son hombres, una mujer se autopercibe como lesbiana, se define como lesbiana, y el resto como mujeres heterosexuales, de las cuales 42 tienen hijos e hijas menores a cargo, y 20 no perciben cuota alimentaria para los hijos. Y esta es una forma específica de violencia económico-patrimonial hacia las mujeres. Y luego vamos a ver otras formas de violencia económico-patrimonial que se dan, que podemos ver especialmente en cuestiones relacionadas con la separación, ya sea la separación de la convivencia o de un divorcio. Voy a cerrar con propuestas que se están dando actualmente en la Argentina para mejorar esta situación. Específicamente, las propuestas están enfocadas en garantizar el pago de la cuota alimentaria, y experiencias internacionales que han funcionado para lograr que los progenitores sean más responsables al momento de abonar alimentos. Elegí el tema de la libertad porque mujeres, violencia económico-patrimonial y el derecho a la libertad, porque la violencia económico-patrimonial afecta una de las 3 autonomías de las mujeres. Según la plataforma de acción de Beijing, de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en el año 1995, las 3 esferas de la autonomía de las mujeres es la autonomía física, la autonomía económico-patrimonial, la autonomía económica y la autonomía en la toma de las decisiones. Y en la autonomía física está también la de los derechos sexuales y reproductivos. Si no tenemos las 3 autonomías en armonía, si una de las 3 está afectada, nuestra libertad se ve afectada. Y en el caso económico, patrimonial, no poder disponer de nuestro dinero no nos permite desarrollarnos, cumplir sueños, lograr distintas cosas que queremos hacer para nosotras y para nuestras familias, que hacen a nuestro desarrollo y por lo tanto también a nuestra libertad. Estas frases que ustedes ven acá están muy conocidas, pero las tenemos que recordar. Hay una división entre lo público y lo privado, entre estos 2 espacios públicos y privados, que a veces ni siquiera lo mencionamos, pero nos atraviesan, y están relacionadas con el género y con el sexo. Es decir, el género como expectativa de lo que las personas deben hacer en la vida privada y en la vida pública, de acuerdo al sexo con el que han nacido, lleva a que haya una división en el cual el ámbito privado es aquel donde están las relaciones de familia, donde está el cuidado, la casa, las emociones, el amor romántico, por supuesto, y en el ámbito público, el dinero. En el ámbito privado está el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado, y en el ámbito público se gana dinero, hay reconocimientos, hay desarrollo político, hay muchas otras cosas que además son valoradas en la sociedad de una forma más privilegiada que las actividades realizadas en el ámbito privado. Esto está cambiando fundamentalmente en los últimos años. Hay mucho trabajo en el reconocimiento del trabajo no remunerado, en el trabajo de las tareas de cuidado. Actualmente se está preparando
una conferencia de la CEPAL, que el 7 de noviembre se va a desarrollar el foro de sociedad civil acá en Buenos Aires, y donde el eje principal de esta conferencia anual de la CEPAL, de la Conferencia Regional de la Mujer, son las tareas de cuidado. Pero aún en esa conferencia tan específica de Conferencia Regional de la Mujer y específica de los cuidados, en la cual estoy participando por IFEM, por el sector de ONGs, se habla del cuidado a las cuidadoras, en el índice preliminar que tienen, el cuidado a las cuidadoras domésticas, el cuidado de las cuidadoras de los centros de salud, y no se habla del cuidado de las cuidadoras del hogar, no se habla del cuidado de las madres. Y aquí hay, no lo puse en esta primer filimina, pero hay una gran ausente en los discursos, y yo creo que también en la masa crítica, que es la familia monomarental. Las familias monomarentales están totalmente invisibilizadas, y ustedes van a ver cómo esa invisibilización hace que sufran violencia económica. Y por eso, como decimos siempre las feministas, es necesario nombrarlas, y también nombrarlas jurídicamente, porque una vez que estén nombradas jurídicamente, va a ser más difícil que un ente administrativo, como por ejemplo es el ANSES, o un juez las desconozca. Otra idea eje, que es fundamental, y ya la anticipó Liliana, es el amor romántico y el sexo del dinero. Los hombres no tienen problemas con el dinero. Si alguna vez sobra plata en una mesa, el vuelto seguramente lo agarró el hombre sin el menor sentimiento de culpa, sintiéndose que es lo normal, lo que corresponde, naturalizado completamente. Mientras que para las mujeres el amor romántico es nuestro mayor enemigo, de todas las formas de violencia, porque se espera de nosotras en esta división de género y en esta división entre ámbitos públicos y privados, de que seamos desinteresadas, de que seamos altruistas, de que cuidemos, de que no seamos, el ser no interesada implica no pensar en el dinero. Si pensamos en el dinero, si hablamos de dinero, si peleamos por el dinero, como bien dice la psicóloga Clara Coria, que es una pionera en trabajar estos temas, ella escribió el libro El sexo del dinero en el año 1989, y todavía hoy está vigente, y lo escribió en función de los resultados de grupos de reflexión con hombres y mujeres de clase media, donde aparecía, de la ciudad de Buenos Aires, donde aparecía claramente que para las mujeres hablar de dinero, trabajar por un sueldo, era vivido con culpa, con una sensación de que no era lo que correspondía, de que estaban haciendo algo que estaba mal. A partir de ahí, nuestro peor enemigo es esa idea de que el dinero no nos corresponde, y de que el dinero es sucio, y de que si tomamos ese dinero nos puede hacer daño. Ella decía que cuando las mujeres que la mayoría de las mujeres profesionales, cuando pedíamos enérgicamente o asertivamente nuestros honorarios, nos enfrentábamos al fantasma de la mala madre. Y que históricamente, por ejemplo, desde la época de la Biblia, ¿quiénes eran las mujeres que podían tener acceso a dinero? Las prostitutas. Mientras que en esta división de público y privado, mientras la mujer tradicional cuida de sus hijos y trabaja dentro del hogar en forma gratuita, el hombre es el que trae el dinero y provee. Entonces ella decía que, bueno, que si una mujer profesional
reclamaba honorarios tenía estos problemas. Y yo recuerdo que estaba leyendo justamente ese libro en los años 90, yo recién empezaba a trabajar como abogada, y un cliente que tuve por un tema, ya ni recuerdo si fue previsional, o nos habían congelado los plazos fijos. Cuando le pedí un adelanto de honorarios para hacer el trabajo, me dijo: ay doctora, usted me hace recordar a esas mujeres que levantábamos con la patrulla por la calle 25 de Mayo. Él era un ex policía, y la calle 25 de Mayo era la zona roja donde estaban las prostitutas. Entonces fue increíble, porque ese señor, que era un señor grande, estaba expresando exactamente lo que había leído en este libro de Clara Coria, y la sensación, yo me animé a pedirlo, pero la sensación fue de, bueno, una violencia, ¿no? Fue violento que él me lo dijera, y muchas mujeres probablemente no reclamarían de la misma manera para no enfrentarse con esas sensaciones. Estas ideas circulan también en el ámbito jurídico, circulan también entre los papás que no pasan alimentos, que, por ejemplo, cuando las madres hacen reclamos económicos, ellos se sienten, y así lo manifiestan las asociaciones de papás alejados de sus hijos, se sienten cajeros automáticos, se sienten billeteras, pero ¿qué es lo que la madre de sus hijos está reclamando? Está reclamando alimentos para los hijos. Y acá está la otra idea subyacente en el tema, por ejemplo, de la cuota alimentaria. En este ámbito, en esta división de público y privado, el dinero es de los hombres y los hijos son de las mujeres. Entonces, si están separados y una madre reclama alimentos para sus hijos, no es visto como dinero para los hijos, sino como dinero para ella. Es la mujer codiciosa que lo único que quiere de este hombre es dinero. También me ha pasado a mí en varias oportunidades de los maridos o exmaridos de mis clientas llamarme por teléfono y decirme: su clienta quiere alimentos, haga un convenio, que se acuesta conmigo una vez por semana y yo le pago la cuota. Entonces, esto del sexo del dinero es tal cual, y aunque no lo formulen de esa manera, ellos dicen: pero si yo ya no vivo con ella, que la mantenga el nuevo novio que tiene. Entonces, las leyes no hablan de esto, no lo dicen de esta manera. El problema no son las leyes, sino la interpretación que se hacen de estas leyes. Hay dos estudios, uno es de Mota y Rodríguez, Marcela Rodríguez y Cristina Mota, el caso argentino, así se llama, es un estudio del Banco Mundial que analiza sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para ver cómo se ve a las mujeres y a los hombres en los textos jurisprudenciales. Y luego hay otro trabajo también de Marcela Rodríguez y de Silvia Schechter, donde analizaron sentencias judiciales, pero en condenas por homicidios. Entre ambos trabajos surgen estas ideas. Los hombres que reclaman son ciudadanos que ejercen sus derechos. Las mujeres que reclaman son histéricas, mujeres que se extralimitan, que abusan del sistema judicial. Son mentirosas, falaces, histéricas, codiciosas. Y contra estos mitos tenemos que luchar en cada presentación judicial. Por otro lado, otra de los ejes que quiero mencionar son las normas que no se cumplen. Tenemos
normas civiles en el Código Civil y Comercial de la Nación que hablan de los derechos alimentarios, de las obligaciones, de la responsabilidad parental. Sin embargo, encontramos una enorme irresponsabilidad y además de irresponsabilidad, impunidad. Y esta irresponsabilidad no es solamente del progenitor que debiera pasar alimentos, sino también del Estado que está obligado a garantizarlos. ¿Por qué digo el Estado? Porque la Constitución Nacional, en el año 1994, al ser modificada, incorpora una serie de tratados internacionales que la Argentina había ratificado, y deja abierta la posibilidad de incluir nuevos. Entre estos tratados está la Convención CEDAW, que es la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, que prohíbe expresamente la discriminación entre hombres y mujeres, ya sea en forma directa o por resultado, y prohíbe también la discriminación en las obligaciones dentro de las relaciones de familia. Ese es el artículo 16 de la Convención. También hemos ratificado e incluido en nuestra Constitución la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 27, inciso 24, dice que los estados garantizarán el pago de la cuota alimentaria por parte de los padres no convivientes. Tenemos también la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que ya tiene más de 75 proyectos de ley para tratar de incorporarla a nuestro texto constitucional, y nunca sale, por todo el lobby que hacen fundamentalmente la Iglesia, la extrema derecha de la Iglesia Católica. Tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, que a mi entender es muy limitado para el tema del pago de alimentos, y como ya lo mencioné en el año 2002 en la audiencia pública que hizo la comisión bicameral que estaba estudiando el proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, omitió mencionar a la violencia de género en su texto. Las redactoras, he hablado con muchas de las redactoras del código, del proyecto, y ellas plantean que los jueces tienen que hacer el trabajo de armonizar todas las leyes existentes. Pero la verdad, si saben el código de procedimientos es mucho. Entonces, pedirles que además hagan el trabajo de conocer todas las leyes que existen, cómo funcionan, su interacción, no funciona. En la práctica tenemos muy pocos casos de jueces y juezas que son los que aparecen en las noticias como buenas prácticas, ¿no? Pero son justamente eso, casos excepcionales. Y acá tienen dos leyes. La ley 26485, creo que ya es conocida por casi todas y todos, es la de protección integral a las mujeres contra las violencias, y otra muy poco conocida, que es la ley 13.944, que determina que el no pago de alimentos es un delito, y que ocultar los ingresos o los bienes para frustrar así que una persona que tiene derecho a alimentos pueda, en el caso que estamos hablando, una madre que tiene una sentencia por la cual puede cobrar alimentos al padre de sus hijos, y resulta que este señor se hizo echar del trabajo, puso sus bienes a nombre de otra gente, dice que gana menos dinero que el que gana, o dice que no tiene trabajo, pero aparece en televisión conduciendo un programa de televisión. Bueno, todo eso se llama inasistencia alimentaria fraudulenta, y es un delito. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de hombres irresponsables? Yo creo que tendríamos que hablar de hombres violentos, y también hablar de hombres
delincuentes. Cuando las mujeres llamamos a nuestros agresores delincuentes, eso tiene otra fuerza. No es un vago, no es un sinvergüenza, no es un chanta, es un delincuente. Y los amigos que acompañan a estos delincuentes, ¿van a seguir mirándolos como si nada? Y por otro lado, no nos tenemos que olvidar de que el Estado, en mi opinión, es el mayor agresor económico de las mujeres, porque no garantiza justamente el pago de estas cuotas alimentarias. Acá les estoy mostrando algunas formas de violencia económica, no solamente la de no pasar alimentos. Por ejemplo, robar los documentos, robar los instrumentos de trabajo, robar el dinero, inversiones, propiedades, hacerle vender sus bienes y quedarse con el dinero. Todo lo que se da en las disputas una vez que se separan, por ejemplo, con no querer acceder a la compensación económica cuando ésta corresponde. El Código Civil ha establecido esta figura de la compensación económica que busca equilibrar el desequilibrio económico que produzca la separación de hecho o el divorcio, y que tenga como causa eficiente la separación, ¿no? O el divorcio en caso de haber estado casados civilmente. Y cuando se llega al punto de se han separado y hay que negociar la compensación económica, muchas personas no quieren reconocer que una de las dos personas va a quedar en un desequilibrio muy grande, pero además en un desequilibrio que durante la convivencia no se sentía, porque estaban viviendo juntos. El caso típico es cuando una de las dos personas dejó su trabajo para hacerse cargo de las tareas de la casa, de los hijos, etc. Entonces no continuó estudiando, progresando, trabajando, y pasan tal vez 10 años o 20 años, el amor se terminó, y quien tiene el dinero en la casa dice, bueno, se acabó, me separo, y la persona que había dedicado 20 años de su vida a cuidar de la casa en forma no remunerada, se queda sin experiencia laboral, fuera del mercado laboral remunerado, sin dinero y sin derecho a alimentos. Esto era una de las preguntas que había en los formularios sobre los derechos, ¿no? Y qué recomendaciones. Bueno, hoy en día quien se case o conviva en una relación jamás puede dejar de trabajar, jamás, porque si se llega a separar y dependía económicamente de esa persona, no tiene más derechos a alimentos. Acá está Bárbara sonriendo, pero no sé si estoy diciendo algo relacionado con esto, pero hasta el año 2015 existía, antes del 2015, el derecho a percibir alimentos en caso de que la persona no hubiera dado causa al divorcio. Pero uno de los grandes cambios del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fue transformar el divorcio en divorcio sin causa. Entonces, al no haber causa, no hay sanción. Antes se pagaban alimentos y se tenía derecho a heredar al cónyuge cuando no se había dado causa al divorcio. Eso ha hecho que, por ejemplo, en el sistema anterior, si el divorcio era causado por violencia de género, se podía reclamar además el daño moral, es decir, el resarcimiento por esa violencia se podía reclamar dentro del divorcio. Ahora no, ahora hay que hacer
un juicio aparte, con una mediación previa aparte, y demostrar que los daños fueron causados por la violencia y no por haber estado conviviendo. Y mencioné acá robar los subsidios, todo esto que les he mencionado, surge de las distintas entrevistas que hicimos en Equifem. Hicimos 90 entrevistas en un estudio que fue pionero, porque en el año 2010, cuando empezamos a trabajar en el tema de la violencia económico-patrimonial, era muy distinto ahora. No había casi estadísticas, por lo menos estadísticas argentinas casi no existían, no estaba visibilizado y fundamentalmente no existían familias monomarentales organizadas. Y ahora hay cada vez más. Está Jessica de Mota, por ejemplo, participando de este conversatorio. El jueves pasado estuvimos en Diputados con familias monomarentales, hogares monomarentales y otras organizaciones del país, pero hay montones. Y eso es muy bueno porque están visibilizando esta situación y están mostrando aristas que eran desconocidas y que deben ser remediadas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la ANSES, cuando va una madre que tiene asignación universal por hijo para sus 3 hijos, y además el calvario de que el papá de sus 3 hijos no pasa alimentos, cambia de trabajos, salen sentencias judiciales que no se pueden cobrar? Bueno, entonces esas 3 asignaciones universales por hijo son fundamentales para ella. Estoy hablando de un caso de la provincia de Buenos Aires. Paga alquiler, está sola cuidando de los 3 chicos, y cuando va, y un día le quitan las asignaciones porque le dicen el jefe de la familia ahora es responsable inscripto, entonces no le corresponde más la asignación universal por hijo. Y ella le dice, pero el jefe de la familia es un sinvergüenza, que está separado, que no pasa alimentos. Ah, pero usted lo tiene que resolver judicialmente. Pero es que judicialmente no se puede resolver, porque no hay forma de hacerle cobrar la sentencia. Ah, bueno, reformen la ley de previsión social. Esas son las respuestas que reciben, no una, sino que esta mujer está en un grupo de WhatsApp de 20.000 mujeres con problemas similares con el ANSES. Entonces, esto es una violencia económica directa ejercida por un ente administrativo del Poder Ejecutivo hacia mujeres que son muy vulnerables, están en una situación de extrema vulnerabilidad. Y también le roba los subsidios el propio agresor. En este estudio que les comento, lo que yo sigo viendo como muy valioso es que 45 de las mujeres entrevistadas vivían en situación de calle, estaban en paradores de la ciudad de Buenos Aires. Y las otras 45 mujeres eran atendidas en centros integrales de la mujer. La gran diferencia entre ambas es que para las que estaban en situación de calle, quedaron en esa situación debido a la violencia ejercida por sus compañeros, pero además porque las medidas precautorias de exclusión del hogar, por ejemplo, no funcionaban porque vivían en villas de emergencia, vivían en asentamientos y entonces estaban dentro de la casa o al lado de la casa de los padres del agresor. Entonces no podían quedarse ahí por más que sacaran al agresor de la casa. Y por otro lado, no tenían redes familiares porque eran inmigrantes, ya sea de otros países o de otras provincias. Entonces eso muestra también la gran vulnerabilidad de determinados grupos de mujeres y que requieren mayor atención por parte del Estado. Y a estas mujeres, por ejemplo, sus agresores sabían cuándo ellas tenían que cobrar, las fechas en que recibían algún tipo de subsidio, y las estaban esperando
escondidos cerca del banco donde ellas iban a cobrar y les quitaban los subsidios. Entonces esas también son formas específicas de violencia. Pero ahora tenemos estudios, tenemos encuestas representativas, entonces eso es muy importante porque nos permite dimensionar el problema y dimensionar qué es lo que tenemos que modificar. Esto lo publicó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación el 29 de agosto, hace 2 días. Laurana Malacalza dio el informe. El 45% de todas las mujeres entrevistadas en 12 jurisdicciones de nuestro país sufrió alguna vez violencia de género en la pareja. Esta cifra es igual que la de Uruguay. Uruguay en el 2013 y en el 2017 arrojó este mismo resultado. En Inglaterra es 1 de cada 4. En nuestros 2 países es 1 de cada 2, prácticamente. El 10% de todas las hijas e hijos que no conviven con sus papás no perciben cuota alimentaria adecuada periódicamente. Esto es un estudio del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, que presentaron el 22 de julio. El 30% de todas las denuncias que recibe la Oficina de Violencia Doméstica, desde su creación en el año 2008 hasta ahora, 28%, 30%, 33%, está siempre alrededor del 30%, es por violencia económico-patrimonial. Y estos son estudios más recientes. El 85% de todos los hogares con un solo progenitor a cargo de los hijos menores, tiene jefatura femenina. Por eso es que hablamos con Lupica, que fue quien primero lo mencionó en el año 2010, hablamos de hogares monomarentales, no de hogares monoparentales, sino monomarentales, porque la inmensa mayoría de la jefatura está a cargo de mujeres. Antes del último censo, que todavía no tenemos los resultados finales, se sabía que había 2.500.000 hogares monomarentales con jefatura femenina en nuestro país, y 1.860.000 mujeres no perciben cuota alimentaria para sus hijos e hijas. Imagínense que el programa Acompañar es una ínfima parte de esta cantidad de víctimas de violencia económica. En otros países, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, encontraron en mujeres víctimas de violencia doméstica, donde la violencia económica era una forma más, encontraron que todas ellas sufrían también violencia económica. En distintos porcentajes. Por ejemplo, Sharp, que es un estudio de Gran Bretaña, ella identificaba también como formas de violencia económica que el agresor no la dejara trabajar, que le robara su tarjeta de crédito, que sacara créditos a su nombre y préstamos, que no la dejara, o que si ella trabajaba le tenía que dar todo el sueldo a él, que se quedara con dinero de los hijos, es decir, dinero que el Estado le daba para, como si fuera la asignación universal por hijo, el señor se la quedaba. Bueno, y hizo un trabajo muy interesante, Sharp, que fue encuestar a las mujeres respecto a su situación económica antes de entrar en la relación con su agresor, durante la relación y después. Y todas habían estado mucho peor económicamente durante la relación y muchas de ellas quedaron muy endeudadas después de la relación. Es importante mencionar que la violencia de género en la pareja es la primera causa de quedar en situación de calle, y es uno de los elementos por los cuales muchas mujeres se abstienen de separarse. Bueno, acá están las familias monomarentales remarcadas, con el cuadradito de participantes no se ve muy bien, pero tenemos que recordar que todas las familias merecen
la protección jurídica. Y esto lamentablemente en los juzgados no siempre se ve, muchas veces se contempla solamente a la familia tradicional como familia, y eso repercute en un prejuicio, un disvalor al momento de interpretar las necesidades de estas familias. Otra fuente de información es en las denuncias penales por el delito de inasistencia alimentaria, se le pide a la OFABIT, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que evalúen si hay una situación de violencia doméstica, y en el año 2014 habían encontrado que el 70% de todas las denuncias por el delito de inasistencia alimentaria eran mujeres que habían, o eran delitos cometidos en contextos de violencia doméstica. Circulan muchos distintos proyectos de ley, muchos pedidos también en las redes sociales, de que la ley 26.485 sea modificada, incluyendo específicamente que el no pago de alimentos es violencia económica. Pero esto ya está con el decreto reglamentario 1011 del 2010, que del artículo 5, que es el de tipos de violencia que sufren las mujeres, inciso 4, que es el violencia económica, solamente reglamentó este inciso, el inciso C, que es en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos o hijas a cargo y vivan con ellas, las necesidades de los menores se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna. Y es por eso que en los lineamientos de actuación fiscal para casos de violencia doméstica se aconsejó a los fiscales que se opusieran a la mediación. Y acá entro un poquito en un tema que hay actualmente en la provincia de Buenos Aires. Hay distintos proyectos que están buscando generar mediación comunitaria en casos de violencia, en casos de no pago de alimentos. Y esto es una contradicción. No pagar alimentos a los hijos es violencia económica y es un delito. Y la ley 26.485, en el artículo 28 infine, prohíbe la mediación. Y a ver, ¿por qué vamos a prohibir la mediación? Porque estamos en desigualdad, no estamos en igualdad de condiciones. Quien tiene todo el dinero y no cumple con ninguna responsabilidad y está ejerciendo violencia, la está ejerciendo porque puede, porque hay un desequilibrio de poder que le permite ejercer esa violencia. Mientras que la mujer está a cargo de los chicos, extenuada, sin los recursos económicos, no va en igualdad de condiciones a hablar con él. Muy distinto sería que él tuviera ante sí la posibilidad de ir preso, y entonces hablaran los dos, y donde si él no se compromete y no cumple con la cuota alimentaria, se hiciera efectiva esa sanción. Ahí sería muy distinto. Yo no estoy a favor de que todos los hombres vayan presos, ni creo que la cárcel sea la solución a todos los problemas. Pero sí estoy convencida, y en esto me apoyan estudios internacionales, como el de Richard Schultz, que dice que un miembro de la familia agrede a otro porque puede, que ese miembro que agrede es selectivo y elige a esa víctima porque sabe que el contexto no va a implicar ningún costo para él. ¿Cuál es ese contexto? Es la ley, es la justicia, es el poder judicial, es la sociedad. Entonces, si un hombre no pasa alimentos a sus hijos y no le pasa absolutamente nada, está siendo recompensado porque está aumentando se separó, y en vez de
empobrecerse, se enriqueció, porque no pasa alimentos. Sus amigos lo siguen saludando como si nada. La justicia ni lo toca. Entonces, eso debe modificarse. La ley 13.944, en mi opinión, debe mejorarse, porque hasta ahora son todos delitos con penas máximas de 2 años, entonces nunca van, es muy difícil que vayan presos, y es casi desconocida. Es una ley que fue sancionada en 1950, durante el gobierno, el primer gobierno peronista, donde había prácticamente pleno empleo, y cuyo objetivo, según los fundamentos de la sanción de la ley, es proteger a la familia. Y si bien no hablaba de familia monomarental, la familia que se está protegiendo con esta ley, al tipificar como delito el no pasar alimentos para los hijos, es la familia monomarental. Y este delito, es importante recordarlo, es de orden público. Esto significa que los jueces no tienen discrecionalidad para aplicarlo, sino que están obligados a, cuando toman conocimiento de que hay un señor o una mujer, ¿no? La ley no hace diferencia entre hombres y mujeres, pero la gran mayoría, como hemos visto, de quienes se quedan a cargo de los hijos menores de edad son las mujeres. Entonces, si en un juicio un juez toma conocimiento de que hay un señor que no está pasando cuota alimentaria, tiene que enviar un testimonio con la situación a la justicia penal para que comience la investigación. Acá tienen el primer delito, que es inasistencia alimentaria común, es prisión de 1 mes a 2 años o multa, aún sin mediar sentencia civil, cuando se sustraigan a prestar los medios indispensables para la subsistencia. Y esto es importante, no importa, porque muchos jueces dicen, pero usted inició la causa, el expediente civil, ya tiene sentencia en civil, porque no les gusta, no les gustan los temas de familia en un ámbito que es considerado público, como es el derecho penal. Por eso también es tan importante que se creen los juzgados especializados en violencia de género, que tengan incumbencia en todos los aspectos de la violencia hacia las mujeres y los niños. Y no importa si los chicos están bien alimentados, van a la escuela, tienen ropa y un techo. Es decir, no importa si hay otra persona, llámese mamá, abuelos o la pareja de la mamá, que mantienen al chico. La responsabilidad alimentaria es de ambos, de padre y de madre. Y acá hay que recordar que el Código Civil trajo una innovación, que es el reconocimiento del valor económico de los cuidados. En el artículo 660 del Código Civil dice que, que como estos cuidados tienen valor económico, quien está a cargo de estos cuidados ya está cumpliendo con su parte de la cuota alimentaria. Y esto no siempre es reclamado en los juicios, y cuando los reclamamos, los jueces se resisten mucho a darle este valor económico a las tareas de cuidado. Se llama artículo 660 y está en el Código Civil. Y acá tenemos el artículo 2 bis de la ley 13.941, es una modificación del año 1992. Acá aumenta la sanción, que es de 1 a 6 años, para el que, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, en forma maliciosa hiciera desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyera su valor. Este es el estudio que les mencioné, lo pueden bajar de mi sitio web que les mencionó Liliana Hendel, es mi nombre y apellido. ¿Y qué es lo que encontramos yo
En ese momento lo llamamos varones violentos, estado negligente. Hoy en día yo lo llamaría de otra manera el título, ¿no? Porque es más que un estado negligente. No puede desconocer lo que está en la Constitución. No solamente ratificamos la Convención de los Derechos del Niño, sino que la incluimos en nuestra Constitución. Entonces, no puede no garantizar el pago de las cuotas alimentarias, y tiene que entender que el Código Civil tiene grandes limitaciones, porque se va a circunscribir a aquellos... a ver, el Código Civil tiene una discriminación de hecho, no está mencionada, sino que resulta en la práctica. Como abogada les digo esto: viene una cliente y me pide que hagamos un juicio de alimentos, conseguimos una sentencia. ¿Cómo se ejecuta esa sentencia? Tiene que haber un sueldo, tiene que haber un ingreso, o tiene que haber bienes sobre los cuales embargarlo. ¿Qué hacemos cuando el 40% del mercado laboral de nuestra sociedad es informal? ¿O qué hacemos cuando tenemos alimentantes que son cartoneros, o son profesionales que subfacturan o directamente no facturan, o son empresarios que tienen sus bienes en el exterior, o que tienen todos los bienes que usan, sus lujosos autos y lujosas casas, a nombre de empresas? Bueno, ahí no podemos, con el Código Civil no podemos llegar. Y ahí es donde hace falta que el Estado modifique la política pública. Tiene que hacer algo muy revolucionario, muy creativo. Yo creo que mucho más que lo que está haciendo con los proyectos de ley que se están presentando. Me voy a apurar un poco porque si no, no vamos a llegar en el tiempo, y quiero hablar de qué cosas se están haciendo y qué cosas se podrían hacer. Como dato interesante de la investigación que les mencioné, de estas 90 mujeres, es que casi en el 70% de los casos los alimentantes habían violado la prohibición de acercamiento, y que no existía monitoreo del cumplimiento de las medidas. Es decir, una vez que el Estado cumplía con dictar una prohibición de acercamiento, se desentendía del tema. Pero los agresores no se desentienden de sus víctimas, continúan, no se cansan nunca. Por eso, en las medidas cautelares también tenemos que hacer modificaciones. Las familias monomarentales aparecen como no familias en las mayorías de los juzgados. No lo dicen con esas letras, no lo dicen con esas palabras, los dicen a veces con palabras más terribles. En una audiencia privada estábamos la jueza y yo, y era un tema de alimentos, y el papá reconoció a su hijo 6 años más tarde. Fue al registro civil, lo reconoce, y pide automáticamente una prohibición de salir del exterior, y yo fui a pedirle a la jueza que bueno, que hiciera algo respecto de esa partida de nacimiento, porque el chiquito, vamos a poner Juan Pérez, que se llamó Juan Pérez toda su vida, ahora se llamaba Juan Jiménez. Entonces yo le decía: mire, por favor que sea Juan Pérez Jiménez. No, el padre es Jiménez. Sí, pero el padre apareció 5 años más tarde. Mientras tanto, ese chico durante 5 años se llamó Juan Jiménez, lo conoce todo el mundo por ese, Juan Pérez, y además, si la mamá tiene otros hijos, ¿qué me dice, doctora? ¿Que va a tener más bastardos? Esto no fue hace 100 años, fue hace 3 años. Entonces, las familias monomarentales para esta jueza, de la jueza de la Nación, era una no familia. Y ese chiquito era un bastardo para ella, que con el apellido del papá se iba a mejorar. Bueno, la violencia patrimonial aparece como invisible, por suerte cada vez es menos invisible, y lo que encontramos en esta investigación es que la justicia penal se lavaba las manos. Mandaban a todo el mundo a hacer audiencias de mediación,
pedían que se agotara la vía civil cuando todo esto no correspondía, y la verdad que los impactos eran terribles, llevaban a las familias a estar muy pobres, no podían tener empleos formales, muchas de ellas terminaban en situación de calle. Cuando vemos, por supuesto que todo esto tiene por finalidad que regresen con su agresor, les dicen, ¿querés que te pase los alimentos? Volvé conmigo, o acostate conmigo, cada tanto. También, por supuesto, todas las mamás de las familias monomarentales lo dicen, la sobrecarga de trabajo, están extenuadas, están endeudadas, pero también tenemos que ver las cifras de los rescates de mujeres en situación que han sido víctimas de trata, y las mujeres que están privadas de libertad. La mayoría de las mujeres privadas de libertad están privadas de libertad por infracción a la ley de estupefacientes, es decir, por hacer de mulas. La mayoría de ellas son jefas de hogares monomarentales. ¿Cuáles son los 3 elementos o factores de riesgo para que una mujer esté en situación, sea vulnerable a la trata? Ser joven, ser mujer, pobre y tener hijos a cargo. Entonces, en todo esto está involucrada la violencia económica, y es por eso que no solamente es una obligación del Estado garantizar el pago de cuota alimentaria, sino que toda la sociedad va a estar mejor si estas mujeres no son pobres y pueden llevar adelante la crianza de sus hijos. La violencia económico-patrimonial coarta la autonomía de las mujeres, su libertad y la libertad de tomar decisiones, ¿no? De no empujarlas a la prostitución forzada, a ser mulas, a tener trabajos que no tomarían de otra manera, que tal vez son muy riesgosos, pero también envía un mensaje a toda la sociedad y a todas las mujeres. A las mujeres, que ellas no valen, que sus hijos son de ellas, y el dinero es de los hombres. Pero también consolida la impunidad de estos hombres individuales y consolida la violación a los derechos humanos de mujeres y de niños, niñas y adolescentes por parte del Estado, porque esto es un patrón, es, como lo dijo en el informe, en la presentación del informe del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, dijeron que esto era un patrón, el incumplimiento de la cuota alimentaria. Los impactos son además también psicológicos y sociales enormes. Esta mujer era una mujer en situación de calle, fíjense lo que dijo, ¿no? Lo denuncié, pero no cumple con la prohibición de acercamiento. Al final él me faja y la pasa bien, porque la justicia no le dice nada. Ellos deberían obligar a que me ayude económicamente con los 3 pibes. Mientras tanto, los niños sufren todo esto a la par mía. Y el Código Civil, y con esto termino, introduce como principios rectores los derechos humanos, y en las relaciones de familia, la igualdad, la libertad y la autonomía de la voluntad. No me voy a referir a los niños, niñas y adolescentes, porque estamos hablando de los adultos. Pero yo me pregunto, ¿realmente hay mayor equilibrio? Y la verdad es que lo que yo veo en la práctica es que son principios muy lindos, pero están en una desigualdad estructural que no fue mencionada en el Código Civil. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que si hay una situación de violencia por la cual la señora hizo la denuncia y tiene una prohibición de acercamiento, inicia el divorcio, y tiene que ir a una audiencia de conciliación al juzgado, a pesar de tener una prohibición de acercamiento detrás, otorgada por el mismo juzgado. Se produce la disolución del régimen patrimonial del matrimonio, y
hay que ir a una audiencia de mediación prejudicial previa. Recordemos el caso del femicidio en el country. Creo que se llamaba Ferrer, el femicida. Bueno, ahí hubo una prohibición de acercamiento y fueron abogada de ella y abogado de él, con él, a la casa del country para tratar de llegar a un acuerdo sobre la disolución del régimen patrimonial. En un momento que los abogados miraron para otro lado o estaban hablando entre ellos, Ferrer mató a su ex esposa. Entonces, la mediación en casos de violencia económica es peligrosísima, inclusive cuando es por otros temas, no solamente el tema de alimentos. Cuando en todos estos casos el no pago de alimentos estaría en el caso de la responsabilidad parental. Y el código es muy amplio en cuanto a promover que los padres, que ambos progenitores se comprometan en el cuidado de los hijos, pero no es tan enfático en obligarlos a cumplir con la cuota alimentaria y con sus propios derechos. ¿Qué pasa cuando estos padres no pasan la cuota, o qué pasa cuando no ejercen su derecho a visitas? Y bueno, siguen teniendo los mismos derechos que si fueran perfectos padres. Y eso para las mamás y para los chicos es realmente un peso muy grande. Esto es una ilusión. Los esposos, el artículo 431 dice que en el matrimonio los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Luego de ver de que una de cada 2 mujeres en la Argentina en algún momento de su vida sufrió violencia doméstica, esto que está acá es una intención, es un deseo, pero no es la realidad. Y ha habido muchísimos cambios, y ya se los fui mencionando antes, y voy a ir rápido al final, porque lo que les quiero mencionar es qué es lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer, lo que se está haciendo, en Argentina hay numerosos proyectos de ley que buscan mejorar, que las madres no tengan que hacer juicios para actualizar la cuota de alimentos, que les embarguen en forma directa. Hay un proyecto de la diputada Jimena López, que escuchamos el jueves 25, que es muy interesante, pero que para que se pueda cumplir, y así lo mencioné en ese momento, es necesario contar con un mecanismo que existe. Voy a dejar ahora de compartir pantalla. A ver. Un mecanismo, una oficina especial del juzgado, del poder, del Estado, una oficina del Estado que se encargue de hacer los juicios. Que no sea la mujer quien tenga que ir a buscar abogada, sino que se pueda presentar a esta oficina a exponer su caso, donde haya, por supuesto, abogados y abogadas especializados, y que además estas oficinas estatales cuenten con el acceso a toda la información financiera y económica necesaria para poder demostrar cuántos bienes tiene o cuántos ingresos tiene un progenitor. Esto es algo que funciona en Canadá. Una vez que se logra la sentencia de alimentos, ¿sigo compartiendo pantalla o salgo de compartir pantalla? A ver. Ya saliste, Claudia. Bueno, ahí está.
Cuando logran cobrar los alimentos, se les paga un 10% de gastos administrativos o de honorarios a la agencia. En la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires hay un centro de investigación financiera que es el encargado de investigar todos los bienes que tienen estos caballeros, todos los ingresos, todas las deudas, todos los préstamos que han sacado, cosas que una mujer individual es muy difícil que pueda hacer. Un solo informe a Gnosis cuesta 5.000 pesos. Alguien que está realmente sin un centavo, haciéndose cargo de las obligaciones alimentarias de 2 personas, no de una, para mantener a sus hijos, no puede además pagar eso. Cuando viene una cliente, y acá veo a la doctora Piermarini, y seguramente hay otras abogadas presentes, ¿qué les pedimos a las mujeres? Díganos, ¿en qué trabaja? Ah, no sé, hace mucho que no lo veo. ¿Tiene tarjetas de crédito? No lo sé. ¿Tiene bienes a su nombre? No lo sé. Tenemos que desarrollar un trabajo de investigación impresionante. Y no siempre se logra. Y luego, cuando se logra una sentencia, solamente 3 de cada 10 se cumplen. Y ya tenemos más de 20 años de registro de deudores alimentarios morosos, y creo que ha demostrado no ser eficiente para lograr que los papás sean más responsables. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Lo que tienen en 23 países de la Unión Europea, que es un mix de medidas. Por un lado, el Estado le adelanta a la mujer jefa de hogar monomarental las cuotas alimentarias, y se encarga el Estado de perseguir al papá incumplidor. En algunos casos hay también sanciones económicas para el incumplidor, y en otros casos sanciones penales, depende de cada país. Lo que han logrado en 30 años de funcionamiento de este sistema es que haya decrecido la cantidad de hijos no deseados, porque los varones saben que si tienen hijos y no los piensan mantener, tarde o temprano van a tener que cumplir. Para el Estado no es muy beneficioso, porque siempre tienen un porcentaje de incumplidores que no logran hacer pagar, ¿no?, a los que persiguen. Pero creo que es muy injusto que sean las madres quienes tengan que hacerse cargo de los costos de la irresponsabilidad masculina, y además de hacerse cargo en forma exclusiva. Bueno, yo corto acá, quiero saber si quieren hacerme preguntas, ¿sí? Está también Andrea Vázquez, que de esto también sabe muchísimo. Hola, Andrea. Bueno. Hola, ¿cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás? Escuchándote, y la verdad que lo que dijiste impecable, y lamentablemente estrategias de manual, porque es así, y el Poder Judicial, con su patriarcado realmente enquistado, no tiene perspectiva, no solo para hablar de hogares monomarentales, que te van a decir lo que, o sea, es todo esto denunciado, incluso investigado el patrimonio. La verdad que lo que dijiste impecable, pero bueno, la realidad lamentablemente nos golpea. Gracias, Claudia. Impecable, como decía Andrea. No sé, en el chat no hay preguntas. Ahí Janina Boveri quiere hacer una pregunta. Hola Lili, buenas tardes. Bueno, la doctora, a todos los que están... ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, primera vez que estoy participando de un encuentro como este. Primero el agradecimiento a todo el equipo de la Secretaría, porque cada vez que nosotros, al menos desde mi lugar, yo digo siempre humildemente como una de las tantas voces, ¿no? Porque por ahí hago un programa como conductora, por ahí cuando me meto en algunos temas como estos de violencias de género, hoy por ejemplo hablando de bueno, otras cuestiones más a nivel económico, financiero, y que también nos pegan a las mujeres que
sufren de estos casos. La verdad que me quedaron tantas cosas, no quiero balbucear, pero sí volver a esto, a ser una de las pequeñas voces, o una de las tantas voces que forman parte de Radio Malvinas. Voy a hablar por ahí un poco más en general, como lo dijo Lili en el principio de la charla, ¿no? Hacer Una pregunta, Yani, te pedimos una pregunta porque ya nos quedan 5 minutos para el cierre. Una pregunta puntual para Claudia, por favor. Sí, Claudia, yo estaba siguiendo todos los puntos que marcás y hay muchas cosas que obviamente la mujer o quien tiene necesidad de hacer algún reclamo, algo que dijiste y me llamó mucho la atención es el también interiorizarnos o también investigar un poco la situación del padre deudor. Ahora, ¿de qué forma también visibilizamos o encontramos un espacio que específicamente nos ayude a resolver o a ver hacia dónde vamos? Porque hay mujeres que en estos casos realmente no saben a quién acudir y mucho menos a dónde ir. Gracias. Bueno, tal vez hablar un poquito de estrategias. Un lugar específico todavía no hay, pero supongo, quiero creer que el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires lo va a crear, porque después de la encuesta que ha desarrollado con semejantes hallazgos, y además promovió 36 medidas promovió. Así que yo creo que el Ministerio de las Mujeres tiene que ser un lugar que va a empezar a dar respuesta sobre esto. Como espacios informales y muy valiosos, yo sinceramente creo que las madres de los hogares y las familias monomarentales, acá está Paola Urquizo de Familias Monomarentales, está Jessica de Mota, Cecilia Bertolino también se había inscrito, no sé si puede estar. Bueno, se tienen que unir, se tienen que agrupar y hay que empezar a presentar hay que empezar a hacer estrategias colectivas, no presentarse solas. Es decir, ¿cómo neutralizar el ninguneo? Con amicus, con presentaciones donde haya otras madres, otras organizaciones que se presentan. Cuando hay, acá está Andrea, que es un ejemplo en combatir la violencia institucional, ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la violación a los derechos humanos ejercida por el Poder Judicial contra ella y sus hijos. Bueno, también hacer las denuncias internacionales. No escuché una, sino ya varias veces de juicios de alimentos que demoran 15 años y donde la Suprema Corte de Justicia de la provincia dice que no hubo demora. Bueno, eso es para hacer una denuncia internacional. Entonces, ¿hay espacios donde hacer denuncias internacionales? Sí. La Defensoría General de la Nación, el CELS, distintos lugares. Pero primero tienen ellos y ellas, estas instituciones, o mismo las propias mujeres lo podemos hacer. Vuelvo a insistir, para mí son las familias monomarentales que se tienen que organizar para tener, por ejemplo, modelos de escritos, modelos de denuncias. Hay que hacer denuncias penales. Todas ustedes que no perciben cuotas alimentarias tendrían que estar denunciando el mismo día. ¿Ustedes se imaginan 25.000 denuncias por inasistencia alimentaria presentadas el mismo día y con cobertura periodística? Eso haría una explosión, además de mediática, también en el Poder Judicial. Y el camino, eso es en el por ahora, en el mientras tanto, pero a largo plazo es el modificar el sistema, hacer que el Estado garantice el pago de la cuota de alimentos. Claudia, aquí te preguntan, por un lado, si vas a poder dejar el material como para acceder, te pregunta Aileen Baez, y también te preguntan cuál es el nombre, perdóname que voy a bajar un poco, el proyecto de obligación económica parental que mencionaste de Jimena López. ¿Cuál es el nombre del proyecto de ley de Jimena López? Eso...
Lo buscamos, no te preocupes. No te preocupes. Sabiendo que se llama Jimena López. Garantía de ingreso básico alimentario, así se llama. Ajá. Estoy buscando el número de proyecto, pero te lo puedo pasar a vos como para que lo dejen. Sí, dale, porque vamos a hacer una nota, vamos a subir a nuestra página la desgrabación y una nota y vamos a linkear todos los datos que estén. Una otra situación que me pareció interesante, Claudia, es algo que hemos escuchado muchas veces, es cuando el progenitor, deudor, aparece como inscripto o es contratado formalmente y las mujeres entonces pierden la posibilidad de acceder a la asignación. ¿Conoces algún acercamiento que se haya hecho a Raberta, a alguna asociación, algún lugar como para hacer una presentación? Lo pregunto también porque me parece interesante sumarnos como secretaría, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, en La Matanza, sumarnos para ver, porque es muy grave esto, ¿no? La verdad es que es de aquellas situaciones que son una cuestión imposible de pensar desde lo racional, ¿no? Bueno, la persona que yo creo que tendrían que contactar es a Cecilia Bertolino de Identidad Feminista, que es una de las que se inscribió. Ustedes tienen datos allí. Y esto es algo que se tiene que manejar, creo yo, desde... Bueno, las legisladoras ya están al tanto y desde los ministerios de mujeres, géneros y diversidades. Porque la respuesta de hagan un cambio de legislación no es una respuesta no, claro, no. razonable. Prestación alimentaria básica parental, así se llama el proyecto de Jimena. Ajá. Prestación alimentaria básica parental, proyecto de ley 3518 del 2021. Yo quiero decir algo. Sí, Matilde. ¿Qué tal? Hola. Yo hablo con Cecilia Bertolino. Yo soy de acá de Valeria del Mar, ella está en Pinamar. Yo estoy tramitando ahora la desvinculación en ANSES. La desvinculación de mi hija con su papá para justamente poder percibir, ella quería acceder al Progresar y nos dijeron que una forma de hacerlo era con ese trámite. Que a todo esto yo hace 15 años que estoy intentando hacer esa desvinculación, me enteré la semana pasada. Yo toda esta información la compartí con Cecilia. Que pero si ¿cómo quieren... Sí, me parece de todos modos que teniendo en cuenta otras experiencias, las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, las madres protectoras, a medida que han podido juntarse, como dice Claudia, agruparse y generar acciones colectivas, mientras por supuesto Matilde cada una va haciendo este tramito y este pasito a paso que cada una debe hacer para sobrevivir en el día a día. Obviamente que desvincularse debe ser el primer paso para que no te toquen aquellos beneficios que corresponden, pero también sabemos que no hay ninguna posibilidad de que esto se haga rápidamente, ¿no? Bueno, la verdad es que podríamos charlar acerca de esto infinitamente. Yo te agradezco muchísimo, Claudia, y le agradezco muchísimo a las más de 50 personas que estuvieron presenciando la actividad y participando. Nos comprometemos desde la Secretaría a publicar todo lo que se charló hoy para dejarlo aquí. No nos contestaste si podemos utilizar el material para la página, Claudia. ¿Qué material? El que presentaste aquí. Las filminas. La filmina. Lo tendría que achicar porque no presenté todo. Sí. Bueno, después nos decís qué y nos pasás las filminas que estén aprobadas para que podamos también nutrir la nota y
y el acuerdo. material que nos diste, y ya Ailín, que es periodista y que es parte del área de comunicación de la Secretaría, me estaba diciendo que sería buenísimo hacerte una entrevista, así que seguramente te vamos a llamar para entrevistarte. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias. Este es como tantos otros temas de la agenda de los feminismos, este es un tema donde hace siglos las mujeres padecemos, pero que recién en la última década y sobre todo en los últimos 5 o 6 años empezó a aparecer con mayor claridad cómo se constituye como un hecho de violencia específica y cómo esta violencia impacta y genera efectos y consecuencias en la totalidad de la vida de las mujeres, sobre todo de las mujeres madres. Vos lo explicás con absoluta claridad y además haces el aporte de todo lo que tiene que ver con la ley, la reglamentación, las ordenanzas correspondientes, así que este es un marco teórico sumamente ilustrado en ese sentido. Claudia, gracias por esta tarde de hoy, gracias por tu tarea de siempre y por tu compromiso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a ustedes por la invitación y por todas las personas que están presentes. Gracias a todas por estar aquí, gracias al equipo de la Secretaría que hizo posible la concreción de esta tarea. Vamos a sacar unas fotos porque si no Maximiliano Montenegro después me reta, así que hacemos unas fotos para poder publicar. Muchísimas gracias a todas y seguramente nos encontramos en la próxima charla el mes que viene. Van a recibir toda la información a su debido tiempo y de paso creamos suspenso. Después del corte para recibir la información. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Después nos hablamos. Besos y abrazos. Gracias.